Hola. ¿Cómo estás, Eliana? ¿Qué cuenta? Bienvenida a la UPLA. Muy bien, muchas gracias. Siempre bienvenida. Con esta histórica dirigente estudiantil durante el año 67, reflexionaremos acerca de las implicancias de la reforma universitaria en Chile. Bienvenida, te invito al set, Eliana. Vamos. Muy bien, gracias. Esta es nuestra Facultad de Arte. Por acá hemos armado el set. Eliana, te comentaba, ¿cierto? ¿Qué significó para ti ser estudiante hace 50 años en una fecha, en un momento histórico tan importante para el país? Yo creo que más que solamente eso, fue haber podido vivir los años 60. O sea, unos años súper locos, en que todo el mundo se podía hacer lo que se quería, en que salían instancias de cualquier cosa y uno iba, digamos, decir, detrás de los descubrimientos de una y otra cosa. Incluso, digamos, dentro de la Universidad Católica donde yo estaba, era como todo el proceso del cristianismo, qué sé yo, la teología de la liberación, los cristianos por el socialismo, etcétera, etcétera. Y dentro de eso había un proceso de reforma universitaria pensándolo desde antes. O sea, me acuerdo que, qué sé yo, 64, 65, hacíamos reuniones respecto a lo que era el proceso de reforma universitaria, habían grupos chicos, de repente hicimos una convención de estudiantes, digamos, es decir, para hablar sobre la reforma universitaria. Y el 67, específicamente, en un momento dado en que esto va como montando, se producen ciertas circunstancias y el 15 de junio de 1967 nos tomamos la universidad, la federación, que era un sábado. Por lo tanto, digamos, estamos sábado y domingo viendo documentos, viendo qué es lo que pasaba. Y el lunes, donde hay un consejo superior, donde estaban los profes, decidimos con ellos también se agregan como al movimiento de reforma universitaria y queda en toma la universidad total. El rector estaba en Europa y cuando llega no quiere agregarse a este proceso de reforma. Y nosotros seguimos entonces en un proceso que dura 50 y tantos días. Y yo recuerdo que hay cosas simpáticas, porque después de como 40 y tantos días de estar en la universidad, 40 y tantos días sin salir, salimos a marchar. Y le queríamos ir a dar una serenata al obispo, porque lo que nosotros no queríamos era que el obispo siguiera, digamos, es decir, él elegía el rector, digamos, elegía, es decir, había una así, ¿no? Unas elecciones de dirigentes y de, digamos, ser académicos y de senadores y qué sé yo, muy así. Y le vamos a dar esta serenata al rector y resulta que el grupo móvil que existía entonces no le gustó la serenata y nos persiguieron. Y resulta que hubo mucha gente, fue muy, muy brutal. Y además de eso hacía muchos años que no le pegaban a los universitarios. Entonces Valparaíso entero estaba indignado porque además hubo mucho cabro con la cabeza rota. Yo me acuerdo que al hospital llegaban los estudiantes, digamos así, realmente con la luma. Los pacos parece que como no habían perseguido a los estudiantes durante muchos años, así aquí está la nuestra, digamos. Bueno, eso significa que hay un problema político. En ese momento las federaciones de estudiantes estaban dirigidas por gente de la Juventud Demócrata Cristiana rebelde, que es la que forma el MAPU después, el 69, y entonces había todo un proceso dentro de la democracia cristiana, que estaban como muy asustados por esta gente que estaba en todas las federaciones de estudiantes de Chile, excepto en la que ahora es de Santiago, la Universidad Técnica del Estado, en que estaban los comunistas. El resto era JDC rebelde. Y entonces, es decir, se produce un movimiento de apoyo. Hay toda una presión, incluso desde el cardenal, para que se termine esto. Me acuerdo que vino una marcha de estudiantes desde Santiago, 10 micros, otros venían en tren, y hicimos una marcha impresionante, digamos, de apoyo a lo que era la reforma universitaria. Eso es un elemento principal. ¿Qué pedía la reforma? ¿Cuáles eran esos elementos transformadores que pedía la reforma? Yo te lo voy a decir al tiro, pero quería decir una cosa más. Hay muchos
trabajadores que también nos apoyan. Incluso llega una carta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que están dispuestos a tirarse un día en huelga si nosotros lo pedíamos. Ahora, fíjate que para nosotros había un referente que era súper importante, que era el Grito de Córdoba. Es decir, lo que fue el proceso de reforma universitaria en Córdoba de 1918. Exactamente. Si no me equivoco. Y un poco dentro, así si yo te lo generalizo, lo que dice Córdoba y lo que nosotros pedíamos un poco, hay como 4 puntos que son: una era la autonomía universitaria, segundo era un cogobierno. Córdoba lo pedía con profesores, estudiantes y egresados incluso. Bueno, eso lo pedían ellos, nosotros digamos queríamos otro tipo de cogobierno. Aquí ellos querían un acercamiento con el pueblo y nosotros queríamos lo mismo, o sea, queríamos dejar de ser como la Universidad de Cristal, que se le llamaba entonces, y ver, digamos, decir qué pasaba con las huelgas, qué pasaba con los trabajadores, qué pasaba con los campesinos. Te estoy hablando de los 60. Sí. Y la otra era cómo modernizábamos tanto los estudios como las facultades, escuelas, qué sé yo, para que realmente sirvieran al país y no siguieran sirviendo, por ejemplo, qué sé yo, los análisis que se hacían o los estudios que se hacían de ciencia, si le servían más bien a Estados Unidos. O sea, era así como para allá. Ellos ponían plata y aquí hacían investigación y en general se iba para allá y muy pocas acá. Entonces lo que nosotros queríamos era qué pasaba con la investigación científica y que realmente sirviera a las necesidades del país. Entonces, eso es, fíjate que muy similar a lo de Córdoba, sí, con otras cosas más, ¿no? Sí, sí. Eliana, porque además es en el contexto que recibe esta reforma de un país que empieza a hacer reformas importantes, que ya presagia la llegada de Allende al poder. ¿Cómo se vivía ese compromiso fuera de la universidad también? ¿Cómo militaban ustedes? ¿Y cuánto de eso que la reforma pidió se ganó efectivamente? ¿Cuánto vivieron esos principios de la reforma? ¿Cuánto lo alcanzaron a vivir? A ver, hay una cosa que es bien importante. Nosotros pudimos conseguir hacer una elección democrática de rector. O sea, primera vez. Y primera vez en Chile, creo, que era una elección democrática de rector en la que participaron docentes, alumnos y trabajadores de la universidad. Eso no los egresados, como decía. Y se hace, digamos, como el 69. Se hace un nuevo Senado y una nueva Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, hay como, digamos decir, la universidad cambia respecto a las facultades que hay, a los institutos. Se crea, por ejemplo, el Instituto de Teología, se crean los institutos de investigaciones, se cambian las facultades, es decir, quienes eligen a los decanos en este momento. El Senado, digamos, vuelve a estar compuesto distinto, digamos, es decir, una participación mayor de alumnos, los profes, qué sé yo, es decir, hay una democratización en lo posible de la universidad, pero hay cosas importantes sobre todo en ese tiempo. O sea, pasar de una universidad que estaba, digamos, dictada por la Iglesia Católica, y de ahí, digamos, el obispo decía quién era el rector, qué sé yo, a pasar a una elección democrática de rector. Fíjate que hay una serie de otras cosas más que con el golpe de Estado se pierden, pero no se pierde todo. O sea, hoy todavía muchas cosas de las que pasa en la Universidad Católica son de ese tiempo. Entonces hay de todas maneras una continuidad. Yo recuerdo que después que se aprobó el acta y la nueva constitución, digamos, de la universidad, hubo un grupo de profesores y alumnos que tuvieron que ir incluso a la Santa Sede a, digamos, decir, ya, mire, esto es, y la Santa Sede lo aprobó. O sea, estaba como un poco más adelantado que Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, que era nuestro obispo acá. Yo creo que es eso, lo que tú dices, o sea, hay un proceso, nos toca vivir ese proceso y yo creo que por eso es que es tan como, no es fluido. Y ahora yo tengo que hacer de todas maneras un reconocimiento, si tú quieres saber entre los profes, quién es realmente alguien que fue, digamos, fundamental, fue Fernando Castillo... Velasco. No es Fernando Castillo, perdón. Es Fernando Molina. Molina, Fernando acá en la Molina, región. Claro, Fernando Molina Vallejo. Sí. Porque él llega a la universidad traído por el rector y forma el Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, que no existía en la universidad, no existía en casi ninguna otra. Y el otro día, digamos, en la semana en que hicimos varias actividades respecto a los 50 años, él vuelve a insistir en un momento en que tiene que dar una charla y dice, una universidad sin un instituto de ciencias sociales no es universidad. Porque él, digamos, y es cierto, o sea, si tú no tienes eso, en el fondo, digamos, como colchón, es decir, ¿es universidad realmente
O sea, vamos hacia adelante en eso. No importa que sea una universidad técnica, pero también tiene que tener esta otra parte. Eliana, nos recibe acá una geografía, ¿cierto?, universitaria, sí, donde hay una facultad de arte, ¿cierto? Te quería traer al presente. ¿Cuánto de esos principios, de esos valores, de esos avances tú puedes percibir en la universidad de hoy día? ¿Sientes que todavía queda algo de esa reforma universitaria a propósito también de cómo la universidad pública ha vivido procesos de mercantilización que la tienen hoy día en un proceso de cambio también bien rotundo? Ahora, hay algunas cosas que surgieron, pero tengo la impresión, yo el otro día estaba preguntándole y me dijeron, no hay un instituto social en este momento en la Católica. Y yo creo que eso falta. O sea, yo creo que la universidad ha retrocedido mucho respecto a la visión que nosotros teníamos. Ahora, es cierto que la Federación de Estudiantes ha seguido el avance de la sociedad. O sea, tú tienes una universidad, una Federación de Estudiantes que está con otra mirada. Pero la universidad misma, así como universidades, de rectoría, es decir, yo no sé, es decir, cosas que han quedado, ellos como que las siguen quedando, pero no es yo me doy cuenta que no hay un proceso como de seguir en ese camino de una sociedad bien al servicio de la gente, digamos. Yo me acuerdo que en ese tiempo, desde la Federación, hicimos 2 comisiones, la comisión campesina y la comisión sindical. Y entonces nos largamos, digamos, decir a eso, y eso tú lo veías, digamos, decir que rebotaba también en los profesores y hacia arriba, ¿no? Es decir, tuvimos desde antes, no de la Federación de Estudiantes, sino que un grupo de estudiantes habíamos formado en la tarde un proyecto con alumnos que eran trabajadores. Uh-huh. Y entonces era la Escuela de Capacitación Obrera o el Instituto Laboral. Y eso, cuando sale Raúl, se transforma en el CESCLA, en el Centro de Estudio de Capacitación Laboral. Y eso ya es legal, porque nosotros lo que le dábamos, sí, qué sé yo, es decir, una cultura general y gente que era de los técnicos, que le llaman en ese tiempo, el Instituto Técnico, digamos, es decir, los apoyaban en construcción civil o en mecánica o en ingeniería o en electricidad o en mecánica, que eran los 4 institutos técnicos. Entonces venían trabajadores sobre todo que trabajaban un poco en eso y los alumnos los mejoraban, digamos, en su saber, pero no era legal. O sea, nosotros dábamos un certificado que no le importaba a ningún patrón. Sin embargo, eso con el proceso de la universidad se transforma en lo que fue el CESCLA, que desaparece. Con el golpe de Estado desaparece. Y tengo la impresión de que no ha vuelto a suceder. Ahí era lo mismo que hacíamos nosotros en el vespertino, pero ahora, digamos, decir, con profesores reconocidos por la universidad, a los títulos, digamos, decir, que fue el CESCLA, el Centro de Estudio y Capacitación Laboral. Pero eso viene de un proyecto de los alumnos, que lo hacíamos así, digamos. Sí. Eliana hace referencia a un hito fundamental en la historia de la universidad pública latinoamericana, que es la reforma de Córdoba, y precisamente desde el norte al sur de este continente hay puntos estratégicos, como por ejemplo México, donde también la tradición intelectual ha sido muy rica para las universidades públicas. Precisamente conversamos con la académica Renate Marcisque de la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer también los aportes de México al continente latinoamericano. Renate, a propósito de esta idea de futuro, esta idea proyectiva de la universidad pública, ¿tú cómo ves el escenario de las universidades mexicanas mirando en perspectiva, mirando en futuro? Lo que yo veo, en México el último movimiento estudiantil que tuvimos fue en 99. Eso ya son muchos años, bueno, pues casi vaya 20. Y desde entonces la UNAM lo que por medio de sus autoridades, ha tratado de llegar, digamos, a un cierto entendimiento con las instancias del Estado, que puede ser la Cámara de Diputados que autoriza el presupuesto, o puede ser el gobierno, o puede ser cualquier otra instancia. Quiere decir, eso tiene que ver mucho con la autonomía universitaria. Quiere decir, la autonomía universitaria no es que nosotros hagamos lo que nos da la gana, y ustedes ahí afuera no se pueden meter. No, se llegó a un
a un equilibrio, digamos, de, por ejemplo, lo más importante, las finanzas. El gran presupuesto de la UNAM viene del Estado. Bueno, y entonces el Estado tiene instituciones de control de presupuesto y de rendición de cuentas. Nadie va a decir en la UNAM que pues nosotros hacemos lo que queremos y ustedes no nos pueden decir nada. No, eso no. Si no se rinde cuentas, se dice para qué necesitamos tanto dinero. Y hay muchas otras cosas, como por ejemplo toda la cuestión de la evaluación de la educación superior, que antes no existía. Antes trabajábamos lo que nos daba la gana. Bueno, ahora hace años hay una evaluación y en el caso mexicano de la UNAM nos pagan según la evaluación que nos hacen a los profesores e investigadores. Entonces tampoco nadie va a cuestionar eso que se puede evaluar, porque la evaluación, sin llegar a detalles, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero también muchas cosas buenas, porque hoy en la mañana alguien dijo, bueno, pues aquí nos pagan todos igual y nosotros no. Si más trabajamos, más nos pagan. Entonces son cosas que vienen de afuera de las instituciones, pero la universidad lo acepta. Sí, ¿no? Renate, no puedo dejar de preguntarte por toda la comunión, esa idea que tenemos en México con Chile, una cooperación extensísima. ¿Cómo han reaccionado las universidades mexicanas, las universidades públicas mexicanas, a propósito del terremoto que sufrió hace algunas semanas también México, que nosotros sabemos los chilenos cuánto se sufre y cuán importante es la cooperación en un desastre de esta característica? Bueno, yo creo que hay mucha relación con Chile. Nada más piensan ustedes en todos los inmigrantes durante la dictadura chilena, que llegaron muchísimos a la UNAM, y sigo teniendo colegas chilenos que llegaron en esa época, hicieron su vida en México, se quedaron en México, ¿no? Y referente al terremoto que tuvimos, bueno, claro, la universidad hizo brigadas desde el primer momento. Aquí hay un punto donde pueden llevar todas las cosas que quieran donar, y la UNAM hace brigadas. Para decirle de una manera, yo no vivo al lado de la UNAM, sino vivo en la Colonia del Valle. Al día siguiente del terremoto tenía yo una brigada en la puerta de mi casa, diciendo somos 8, nos vamos a repartir, la calle es chiquita, 2 entran a su casa, aquí están las credenciales y vamos a revisar todo su edificio a ver qué pasa. Revisaron, no había ningún problema, pero funciona. Entonces, resultado de que después de 4 días el rector dijo, bueno, pues si no hay problemas estructurales en los edificios de la universidad, volvemos a abrir. Bueno, abrieron un día. Al día siguiente los estudiantes dijeron, vamos a paro, porque no podemos estar en las brigadas y en las clases. Así que primero vamos a las brigadas y vemos que podemos ayudar, y ya después regresamos a clases, que espero que sea la semana que entra. Quiero, bueno, a través tuyo, por supuesto, enviar a nombre de todos los chilenos nuestra solidaridad al pueblo mexicano. Gracias. Y porque se trata también siempre de hacer universidad un ejercicio de memoria, porque antes la universidad pública chilena sí fue universidad pública. Hola Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gusto, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. En este segundo bloque con Pablo Buchbinder discutiremos de un tema esencial y elemental para las universidades latinoamericanas, los 100 años de la Reforma de Córdoba. Pablo, te invito a pasar por la escalera. Gracias. Vamos a nuestro estudio. Pablo, el próximo año se cumplen 100 años de la Reforma de Córdoba, y uno, al revisar el manifiesto liminar, parece muy vigente, muy actual, por lo menos para las universidades chilenas, cuando pensamos, por ejemplo, en el reclamo de participación colegiada de todos los estamentos. ¿Qué tan importante es esta Reforma de Córdoba para la historia de las universidades públicas argentinas? Bueno, es un momento fundacional en la historia de las universidades. Y ahí viene nuestra tradición fundamentalmente del cogobierno universitario. Yo diría, más que el cogobierno, lo que es fundamental es la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades que gobiernan las universidades. Y ahí me parece siempre un elemento fundamental a tener en cuenta, y que yo siempre lo recuerdo cuando cuando me preguntan sobre la vigencia de los reclamos, sobre la vigencia del movimiento de Córdoba, ¿no?
los estudiantes querían una mejor universidad, querían una universidad con mejores profesores, querían una universidad con un mayor compromiso con la cultura, con la creación intelectual, con la investigación científica. Y lo que habían descubierto los cordobeses era que sus profesores solos no estaban en condiciones de liderar y de conducir ese movimiento. Entonces, la forma esencial de lograr esa transformación universitaria era a partir de su propia intervención en la elección de las autoridades. Entonces, bueno, de ahí surge una tradición que ha tenido marchas y contramarchas en la historia argentina, porque, digamos, obviamente, a veces incluso con gobiernos constitucionales, pero fundamentalmente y obviamente con las dictaduras, que hemos tenido varias en la Argentina, digamos, a lo largo del siglo XX, la autonomía universitaria fue dejada sin efecto. Pero bueno, cada vez que un gobierno constitucional vuelve a asumir, vuelve a aparecer el reclamo. Y hoy nosotros tenemos en la Argentina una universidad, tenemos una universidad pública gratuita, autónoma y cogobernada. Es decir, aunque digamos las modalidades no son exactamente las mismas que existían en Córdoba, hoy las universidades están gobernadas, y eso tiene matices también de acuerdo a las universidades, por sus docentes, por sus estudiantes, por sus graduados y en algunos casos también por sus empleados administrativos o no docentes, ¿no? Sí, eso nos parece a nosotros una cuestión absolutamente anormal, ¿ah? Porque acá durante los 17 años de la dictadura de Pinochet se estableció una idea de universidad muy fragmentaria, que también introduce el tema del pago y la inversión de las familias en torno a la universidad chilena. Por eso pensar en la universidad pública argentina nos parece una cuestión inaudita. Cuéntanos cómo ha variado esa universidad argentina, precisamente cuáles pudiesen ser esos hitos que tú ubicas en estos 100 años que se celebran el próximo año. Bueno, sabes que la historia universitaria es muy compleja, habría muchas variables para analizar aquí. No, bueno, a mí me parece que la reforma universitaria de 1918 marcó esto que yo acabo de mencionar, es decir, la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, luego de sus graduados también. Pero ahí es importante tener en cuenta que la universidad era todavía arancelada, no había universidad privada en la Argentina en esos años, era arancelada y era una universidad de élite, porque todavía, tú sabes que para poder tener universidad de masas no alcanza con la gratuidad, es necesario lograr una serie de cambios, que se produzcan una serie de cambios en la estructura económica y social, digamos, y que todavía no estaban dadas esas condiciones en 1918. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos un primer momento, yo diría en 1945-46, ahí tenemos una situación que a muchos hoy les resulta paradójica, porque la universidad no gozó de autonomía durante esos años, pero, por ejemplo, esos fueron los años en los cuales se estableció la gratuidad, porque la universidad era arancelada, aunque los aranceles en líneas generales no eran muy altos, pero existían, y a partir de 1940, sobre todo en 1949, se estableció la gratuidad. A partir de 1958 nosotros tenemos otro momento importante, que es cuando se establecen las universidades privadas en la Argentina, que siempre tuvieron un porcentaje relativamente reducido de la matrícula, hoy llegan a un 20%, nada más. Y después, por supuesto, como yo decía antes, hemos tenido periodos en los cuales las instituciones de la autonomía y del cogobierno fueron desconocidas en el marco de gobiernos autoritarios. En la dictadura, la última dictadura que tuvimos, en 1976, estableció un modelo que, bueno, tuvo paralelos con el que se estableció durante la dictadura de Pinochet aquí, porque era un modelo que estaba basado en cupos. Es decir, tú podías, para ingresar a la universidad, tenías que rendir un examen de ingreso, pero aunque aprobaras el examen de ingreso, si no estabas dentro de los estudiantes que habían logrado entrar dentro de cierto orden de mérito, cierto puntaje, aun cuando tuvieras un buen puntaje no podías ingresar. Y también aplicó los aranceles. Es decir, durante la dictadura hubo aranceles. El problema es que cuando se retornó a la democracia, y ese retorno a la democracia fue distinto al chileno, el del chileno fue negociado. Sí, el de la Argentina, eso precisamente yo te quería consultar, porque nosotros no hemos podido devolver el proceso de algún modo antes de la dictadura. ¿Cuánto se demoró la Universidad Pública Argentina en volver a esa idea de la gratuidad y la participación? Cuando en 1983, el 10 de diciembre, era un reclamo y una consigna asumida por el candidato que resultó finalmente electo como presidente, Raúl Alfonsín, restableció inmediatamente la gratuidad y después estableció lo que se llama el ingreso directo.
Hoy no en todas las universidades hay ingreso directo, ingreso irrestricto, como se llama, pero sí, digamos, durante todo este periodo la universidad pública, con alguna excepción, porque en realidad hay que reconocer también que la ley vigente desde 1995 le permite a la universidad establecer aranceles a los estudios de grado, pero en realidad ninguna universidad prácticamente ha utilizado esa cláusula. La universidad ha sido gratuita, pero yo en ese sentido quiero ser claro en una cuestión, y es que eso lo ha defendido la gente en la calle, lo ha defendido la sociedad en la calle, lo ha defendido a través de movilizaciones, de manifestaciones. Eso uno no podría entender la universidad gratuita en la Argentina sin la movilización popular, que es lo que, bueno, de alguna manera la ha asegurado. Sí, esta también es una pregunta muy grande, muy difícil seguramente de medir, pero ¿cómo tú podrías evaluar más políticamente, cierto, el aporte que hoy día hace la Universidad Pública Argentina a un país enorme, importante en Latinoamérica como Argentina? Sí. Ahí hay distintos tipos de respuestas posibles, ¿no? Uno podría pensar que ningún país puede pensar en su desarrollo sin un sistema universitario amplio, digamos, de alta calidad. A mí no me gusta mucho usar el término calidad, pero digo, sin una universidad detrás de la cual existe un proyecto consistente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico. Pero yo diría más, también con una respuesta que es una respuesta indudablemente política, es imposible tener una sociedad realmente igualitaria si creemos en una sociedad donde reine la igualdad, si no tenemos una población que tenga acceso amplio a la universidad, ¿Y ¿no? cuánto se piensa la universidad en relación a las comunidades, en relación a los dirigentes sociales? Esta idea de la extensión crítica, por ejemplo, muy presente en las universidades públicas. ¿Cuánto se vive y se palpa en la universidad pública argentina? Bueno, yo diría que se necesita todavía más. Que las universidades cumplen un papel importante en ese sentido. Las universidades han reclamado durante mucho tiempo que muchas veces los servicios que los gobiernos pagan en consultorías privadas, que a veces pagan fortunas, se utiliza el saber, el conocimiento y la predisposición que tienen los universitarios para poder resolver ese tipo de problemas. El sistema universitario argentino además tiene una característica que es un sistema muy heterogéneo. Entonces, tú tienes desde universidades públicas de 5.000, 6.000, 7.000 estudiantes hasta universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires, que tiene cerca de 300.000. Entonces, ahí, bueno, es muy distinto de acuerdo en qué territorio está enclavado la universidad, qué tipo de vínculos establece, pero, digamos, ahí en las experiencias más interesantes se dan en el conurbano bonaerense, ¿no? Donde el papel que juegan las universidades en términos también de su política de extensión, bueno, ha sido también fundamental. Son universidades enclavadas en el territorio y que han buscado siempre vincularse estrechamente con la comunidad, tanto con el sector privado, tratando, bueno, de fortalecer el papel y tratando de colaborar con las pequeñas y medianas empresas, digamos que son fundamentales en la creación de empleo, como también con los sectores de la administración pública local. Es decir, en ese sentido, bueno, siempre se requiere más, siempre se necesita más compromiso de los universitarios, que muchas veces estamos y creemos que nuestro trabajo consiste en ir a encerrarnos en una oficina, pero bueno, digamos, me parece que ese, digamos, es uno de los desafíos principales y que la universidad está tratando de cumplir de la mejor manera posible. Sí, a propósito también de los cambios políticos que han ocurrido en Argentina en los últimos años, que también van presentando un escenario distinto, un escenario que cambia y que por supuesto la universidad va incorporando, va asumiendo como propio. ¿Cuál crees tú, Pablo, que son los desafíos de la universidad pública en Argentina y cómo también esa universidad pública está alimentando, está enriqueciendo el panorama latinoamericano? Porque los chilenos lo sabemos bien, ¿cierto? Hoy día muchos jóvenes prefieren estudiar en Argentina que en Chile por razones obvias, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas complejidades? Bueno, a ver, yo diría cuando uno hace un balance de lo que ha pasado en el sistema universitario argentino en los últimos años, yo digo, puede ver luces y puede ver sombras también, como cualquier sistema, ¿no? Es decir, en la Argentina nosotros tenemos una tasa de escolarización superior muy alta, uno podría decir casi similar a la que uno puede ver en muchos países desarrollados. Digamos, ahí los jóvenes han podido ingresar a la universidad en los últimos años, pero yo diría, así como nosotros tenemos una población universitaria muy grande, son casi 2 millones de estudiantes universitarios, también tenemos problemas estructurales muy importantes. Digo, tenemos muchos estudiantes, pero proporcionalmente tenemos pocos graduados. De cada 100 estudiantes que ingresan a la universidad pública se calcula que se gradúan un poco más de 20. Y de esos 20 que se gradúan lo hacen en un periodo que es un periodo demasiado largo, es decir,
tardan mucho más que lo que establece teóricamente su carrera, digamos, el tiempo que establece teóricamente su carrera. E indudablemente también tenemos problemas que son problemas vinculados, digo, nuevamente, aunque a mí no me guste mucho el término, con la cuestión de la calidad. Cuando uno mira, por ejemplo, los docentes universitarios, tenemos todavía pocos docentes con estudios de posgrado, tenemos aún muy pocos docentes con dedicación exclusiva a la universidad, es decir, la tarea universitaria es todavía en gran medida una tarea a tiempo parcial y debiera ser, aunque sea en un porcentaje alto de los docentes, una tarea de dedicación exclusiva. Y muchos de esos problemas en realidad atraviesan coyunturas políticas distintas, es decir, la universidad ha configurado una serie de problemas estructurales que cuesta mucho, digamos, aún resolverlos. Entonces yo diría, en un futuro las cuestiones de la universidad pasan esencialmente por resolver, yo diría, ese tipo de desafíos que siguen siendo desafíos, digamos, muy importantes. Pero es cierto lo que dices acerca de los estudiantes extranjeros, esperemos, porque bueno, chauvinismo y xenofobia hay en todas partes, esperemos, digamos, que en la Argentina los podamos superar. No, pero bueno, digamos, a mí me pasa muchas veces, cuando yo doy clase en distintas unidades académicas de la UBA y a veces me preguntan y uno reconoce los distintos acentos latinoamericanos, pero digo, en líneas generales la comunidad universitaria en la Argentina recibe muy bien a sus estudiantes extranjeros y los integra, digamos, en las actividades propias y cotidianas de la universidad. Yo creo que existan muchos estudiantes extranjeros hace más rica la vida universitaria, muestra perspectivas distintas, miradas distintas de la realidad, los estudiantes desnaturalizan a veces sus miradas de los problemas. Digamos, yo creo que es una gran riqueza, porque yo mismo he sido estudiante, digamos, en un país extranjero durante varios años. Digo, creo que es una de las cosas valiosas que uno debiera rescatar del mundo universitario. Sí, esencialmente agradecer la visita a Pablo, Renate, porque a nosotros nos ayuda también a desnaturalizar lo que hemos tenido incorporado un poco los chilenos en los últimos 40 años, que es una universidad pública, que no es tan pública, una universidad que habla de democracia, que tampoco vive tanto la democracia, y en ese sentido todos estos temas, problematizar sobre todos estos temas es el principal propósito de un canal de televisión de una universidad pública también. Por eso a ustedes los seguimos invitando a visitar nuestra página web www.uplatv.cl. Los esperamos.